Hablaremos de los textos empíricos analíticos. Estos se reconocen porque siguen un enfoque basado en la observación, la experimentación y el análisis sistemático de datos. Estos enfoques y estos textos suelen pertenecer a disciplinas científicas y buscan establecer relaciones de causa y efecto mediante métodos muy rigurosos. Algunas características para poder identificar este enfoque es el uso de método científico, en donde siguen pasos como la observación, la formulación de hipótesis, experimentación y análisis de resultados. Por otro lado, tenemos el lenguaje objetivo y formal, en donde éste evita la subjetividad para expresar ideas con precisión. Por otro lado, tenemos los datos verificables que se apoyan en evidencias obtenidas mediante experimentos, encuestas o estudios previos. También tenemos una estructura clara que generalmente incluye introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión y conclusión. Y por último, tenemos las referencias y citas que basan sus afirmaciones en estudios previos y citan fuentes muy confiables. Los dos textos que utilizamos para el enfoque empírico-analítico son de Habermas. En primer lugar tenemos la teoría analítica de la ciencia y dialéctica, en donde el autor analiza la relación entre la teoría analítica de la ciencia y dialéctica, abordando la metodología científica desde una perspectiva crítica. Por otro lado tenemos la reconstrucción del materialismo histórico, en donde el autor revisa y actualiza la teoría marxista del materialismo histórico, aplicando un enfoque analítico para comprender las estructuras sociales y su evolución. Los puntos claves que se tuvieron en cuenta para estos textos son cuatro. En primer lugar, tenemos continuidad y evolución del pensamiento de Habermas. Se argumenta que aunque ha habido cambios en su enfoque, su intención teórica sigue siendo desarrollar una teoría de la evolución social diferente a las interpretaciones tradicionales del marxismo. En segundo lugar, tenemos el trabajo e interacción. El autor distingue entre el trabajo que transforma la naturaleza y la interacción simbólica que estructura la sociedad. Con esta dicotomía intenta superar el economicismo del marxismo clásico. En tercer lugar, tenemos la crítica a las interpretaciones reduccionistas de Marx, en donde el autor rechaza las lecturas positivistas o economistas del marxismo y propone una reconstrucción que incorpore aspectos culturales y comunicativos. En cuarto y último lugar, tenemos el interés por la teoría de la comunicación, en donde la evolución de su pensamiento lo lleva a enfocarse en un papel del lenguaje y la interacción social como motores del cambio y la emancipación. Bueno, hablemos de la hermenéutica. Básicamente es el arte de la interpretación de entender los textos, la historia, la cultura desde su propio contexto. Hans Gadamer, uno de sus exponentes más importantes, decía que nuestra comprensión del mundo siempre está influenciada por la tradición, el lenguaje en el que crecimos, es decir, no podemos separarnos completamente de nuestra historia. Pero aquí es donde entra Habermas con su crítica. Él dice, entender el pasado es importante, pero ¿qué pasa si lo que estamos interpretando es una ideología que refuerza el poder y la desigualdad? Aquí es donde propone cambiar la hermenéutica con la teoría crítica. Habermas argumenta que no basta con interpretar la historia y la cultura, sino que también debemos analizar la estructura de poder de lo que lo sostiene. Si solo nos condenamos con la interpretación, corremos el riesgo de aceptar el mundo tal como es, sin cuestionarlo. Para ir más allá, Habermas desarrolló la idea de la pragmática universal, que busca establecer reglas relacionales para la comunicación. La idea es que, si realmente queremos entendernos sin manipulaciones ni distorsiones ideológicas, necesitamos condiciones justas para el diálogo. Bueno, pues hoy les vamos a hablar del enfoque crítico social, basándonos en el artículo de Carlos Eduardo Vasco, las posibles razones por las cuales deberíamos entender mejor este enfoque y por las cuales se debería aplicar. Bueno, hay que centrarse en que el artículo habla de su tercer estilo de trabajo, que es el sociocrítico. Tenemos que tener en cuenta 4 razones súper importantes que justifican pues lo que voy a mostrar a continuación de por qué y cómo se debe entender el enfoque crítico social. Lo primero
es que el conocimiento no es neutral. Esto quiere decir que toda investigación tiene un interés detrás. El enfoque crítico busca desenmascarar las estructuras de poder y promover, pues, la transformación social. Lo segundo, más importante, relacionado al enfoque crítico social, es la conciencia y la emancipación. ¿Esto a qué se refiere? Pues esto nos habla de que no solo se estudian los problemas sociales, sino que se busca generar conciencia en las personas, pues para que actúen contra la desigualdad. Lo tercero es la crítica a la ideología.